Pero tenemos en línea A Nicolás del Caño. Buenas noches, del Caño, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Queríamos consultarle, en primer lugar, cómo ven este escenario electoral de cara a las elecciones legislativas desde el punto de vista de la izquierda. Bueno, nosotros estas elecciones vamos a plantear una agenda de los trabajadores, de las mujeres que luchan por sus derechos, de la juventud. Creemos que tenemos planteado un desafío que es conquistar más bancas para ponerlas a disposición de las peleas contra el ajuste de Mauricio Macri, de la gobernadora Vidal, y creo que nosotros tenemos el respaldo de nuestra práctica, es decir, un escenario electoral que hoy se presenta con una oposición que dice enfrentar al gobierno y sin embargo han sido los garantes los que le han permitido aprobar las leyes en el Congreso Nacional a Cambiemos, es decir, teniendo minoría en ambas cámaras, pudo aprobar leyes claves y fundamentales como la del pago a los fondos buitres, que hoy permite y abre el camino a este endeudamiento escandaloso con el bono a 100 años, verdaderamente una hipoteca del futuro de las futuras generaciones. También aprobaron el presupuesto de ajuste, que incluía ajustes en la educación, en la salud pública. Es decir, que nosotros vemos en este escenario una responsabilidad, un planteo de parte nuestra muy claro de llamar a un voto de conciencia a quienes quieren enfrentar estas políticas, que apoyen al Frente de Izquierda, que somos la única oposición consecuente del gobierno, no solo en las cámaras, por supuesto, de Congreso Nacional, de las legislaturas, sino también en las calles, acompañando cada lucha del pueblo trabajador. Hay una situación verdaderamente muy complicada para los sectores populares. La ola de despidos ha recrudecido esta semana, pero viene siendo realmente de muchísimos compañeros y compañeras que han perdido su fuente de trabajo. El conurbano bonaerense ha aumentado al 11,8% la desocupación, y si tomamos la subocupación asciende al 23%, ¿no? Es decir, que este ajuste se está sintiendo muy fuerte, los tarifazos, etcétera, y creo que tenemos el desafío de poder expresar una alternativa política propia de los trabajadores en las elecciones ante una situación, como les decía recién, muy difícil, y nosotros tenemos ese respaldo en nuestra práctica, que creo que muchos sectores que pueden haber tenido alguna expectativa en el gobierno hoy están desencantados porque prometieron pobreza cero y se generaron 1,5 millones de nuevos pobres. Dijeron que iban a eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores y sin embargo lo mantuvieron, pero a los grandes grupos económicos, a las patronales agrarias, los han beneficiado con quita de retenciones, con ganancias extraordinarias como los bancos, que han tenido el año pasado una ganancia del 65%. Han beneficiado inclusive a sus propios familiares, que le permitieron ingresar en el blanqueo. Así que nosotros vemos que tenemos ese desafío y estamos acompañando también la lucha de los trabajadores, como la de PepsiCo, que hoy están enfrentando los despidos, y llamamos a todas las organizaciones de trabajadores, a todas las organizaciones populares a solidarizarse también ante esta situación de parte de los sindicatos, que es verdaderamente escandalosa, una vergüenza que le dan la espalda a la lucha de los trabajadores, como hace Rodolfo Daer, que dijo que no se puede hacer absolutamente nada y abandonó a los trabajadores. Eso creo que viene sucediendo de parte de los sindicatos en este año y medio de gobierno de Macri, no más allá del paro del 6 de abril, que lo tuvieron que convocar por la bronca que había desde abajo. Lo hicieron con el objetivo de descomprimir y no que fuera parte de un plan de lucha que unificara las peleas que distintos sectores venían dando por separado. Y bueno, creo que tenemos también el desafío de fortalecer a todos los sectores de trabajadores que están peleándola e intentando también recuperar sus organizaciones, como los sindicatos, ¿no? Sí. Del Caño, buenas noches. Bárbara Pereira lo saluda. Buenas noches. Usted recién hizo referencia a la situación de PepsiCo, ¿no? Entonces, yo quería preguntar acerca de las declaraciones del presidente sobre los juicios laborales y la opinión que tiene, en este caso, el Frente de Izquierda sobre los mismos.
Bueno, yo creo que esas declaraciones marcan un claro ataque a algo completamente elemental, que es la posibilidad de un trabajador de hacer juicio cuando ha estado, por ejemplo, en una situación no registrada o en negro, como se le llama, sí que no han cumplido con ninguno de los derechos que debían garantizarle, y lo que buscan hacer con esto es quitar siquiera esa posibilidad, ¿no?, de algunas leyes que le permiten a los trabajadores agarrarse de eso para poder reclamar sus derechos, y bueno, ni siquiera quieren mantenerlo. Por eso esta denuncia, este ataque que hace Macri, diciendo que es culpa de los trabajadores que hacen juicio el hecho de que haya pequeñas empresas que vayan a la quiebra o que estén en crisis, verdaderamente es una falacia que nadie puede creer, ¿no? Bien. Del Caño, le hago una consulta que planteamos un poco el tema antes de comenzar la entrevista y sobre todo en la preproducción junto con Bárbara. ¿Por qué motivo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que bueno, usted es el primer candidato a diputado nacional, va separado de la izquierda al frente? ¿Qué diferencia hay entre estos dos espacios? Bueno, nosotros, el Frente de Izquierda, para empezar, conformamos distintas fuerzas políticas que en los últimos años, ya desde el 2011 que nos constituimos, agrupamos el 90% de los votos que ha tenido la izquierda en las distintas elecciones, y hemos sido consecuentes y coherentes desde el inicio con una perspectiva de independencia política de los trabajadores, no solo de los partidos patronales, sino también de las propias patronales, ¿no? Que en este momento los compañeros del MST, por ejemplo, mientras nosotros iniciamos este difícil camino, hacían alianzas con sectores como el de Luis Juez, que hoy es embajador de Macri en Ecuador, o en su momento cuando pactaron con la sociedad rural. Nosotros no lo compartimos, y bueno, por eso no hay coincidencia en ese sentido con los compañeros, ¿no? Bien, de mi parte le agradezco la aclaración, porque bueno, quienes tal vez no estamos tan familiarizados con la izquierda o su funcionamiento, no entendíamos exactamente qué diferencia había entre ambos espacios. Yo le quería hacer una pregunta un tanto más específica. Romina del Pla es su segunda como candidata a diputados, y ella fue quien le disputó el lugar a Baradel en Suteba. ¿Qué posición mantienen hoy en día con respecto a esto? Con respecto a Baradel y la lucha de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el hecho de que compañeras como Romina del Pla o como Gabriela Macauda, que es candidata a primera senadora por la primera sección electoral, sí, y es adjunta en el Suteba Tigre, también parte de toda la multicolor, es decir, de los sectores combativos de Suteba. Para nosotros es un orgullo, es decir, que las compañeras y los compañeros que enfrentan los ajustes a la educación pública, defienden la educación pública y el salario de los trabajadores, no solo bajo este gobierno, sino también bajo el gobierno de Scioli, formen parte de nuestras listas, ¿no? Más teniendo en cuenta cuando el gobierno busca confrontar con los docentes y permanentemente culpabilizarlo de la situación de la educación. Creo que y pone como candidato a senadora a Esteban Bullrich, ni más ni menos el responsable de esta política que está teniendo el gobierno. Me parece que para nosotros es fundamental para remarcar y resaltar en esta campaña que nosotros defendemos la educación pública, no solo con proyectos de ley, etcétera, sino también en las calles, acompañando y siendo parte de la lucha de los docentes, ¿no? Me parece que es una muestra muy clara de lo que quiere el Frente Izquierda, ¿no? Y en este momento hagamos una proyección a futuro. Ustedes entran a las dos cámaras y Cambiemos presenta algún proyecto X. ¿Ustedes desde el Frente de Izquierda lo apoyarían o simplemente usarían el mecanismo que tiene el Congreso para bloquear los proyectos? Bueno, nosotros nos hemos opuesto a todas las leyes que van en contra del pueblo trabajador, y lo vamos a seguir haciendo. Digo, eso creo que está claro. Nosotros presentamos una agenda favorable a los trabajadores que ha sido dejada de lado completamente, ¿no? Inclusive la única ley que se votó favorable al pueblo trabajador, que fue la ley antidespidos, que si bien no era el proyecto original que nosotros habíamos presentado, que contemplaba mucho más derechos,
significaba una prohibición, y Mauricio Macri vetó esta ley, ¿no? Creo que si tenemos en cuenta la política del gobierno, los proyectos que ha presentado, y si siguen esa tesitura, por supuesto nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que avancen aún más con este tipo de políticas que están verdaderamente castigando muy duro el bolsillo de los trabajadores y cada una de sus conquistas. Sí. Del Caño, le hago una consulta. ¿Cómo responden ustedes ante las críticas que hacen desde los sectores más liberales de la economía? Digo liberales y no de derecha porque particularmente yo creo que la disyuntiva izquierda y derecha hoy en día no explica la situación actual. Que los acusan a ustedes de tal vez de violar, como dice Javier Milei, por ejemplo, la ley de la gravedad de la economía, y que van en contra un poco de lo que en realidad habría que hacer. No, mira, nosotros, ahora estamos diciendo y estamos teniendo una propuesta que creo que apunta a uno de los núcleos fundamentales, que es el problema del empleo. Nosotros estamos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, planteando la necesidad de que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para generar empleo. ¿Usted cree que con esa medida el salario y sin que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta una canasta familiar? Esto apunta a afectar la ganancia de los grandes empresarios. Por supuesto que hoy desde el gobierno se plantea una política contraria, es decir, atacar los intereses de los trabajadores significa para ellos avanzar en una nueva flexibilización laboral, significa este endeudamiento que van a pagar generaciones y generaciones, significa los tarifazos, es decir, quieren multiplicar las ganancias. Nosotros por eso decimos que nuestras vidas valen más que sus ganancias, y estamos haciendo una campaña que apunte justamente a afectar esos intereses. Lo irracional es aplicar estas políticas, porque cuando un país como Argentina, que tiene produce alimentos para 400 millones de personas, y hay gente que pasa hambre, desnutrición infantil, y eso crece por las políticas que lleva adelante el gobierno, bueno, justamente me parece que lo que hay que apuntar es a tocar los intereses de los grandes grupos económicos. Cuando vos tenés un serio problema de déficit habitacional en Argentina, que son 3 millones de viviendas, 1,5 millones en la provincia de Buenos Aires, y permanentemente privilegiar los negocios de los grandes corredores inmobiliarios, los grupos económicos que especulan, que hace que en la Argentina haya 2 millones de viviendas desocupadas, es decir, ociosas, mientras hay gente que no tiene dónde vivir o con serios problemas habitacionales. Es un sistema completamente irracional que privilegia la ganancia de unos pocos a costa de la vida de millones. Nosotros apuntamos contra eso, ¿no? Bien. Volviendo un poco al proyecto de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, esto implicaría que haya 2 turnos. ¿Cómo presuponen que se pueda implementar para que los empresarios paguen esos 2 turnos? Porque implicaría el doble de sueldos, ¿o estoy equivocada en lo que estoy diciendo? No, obviamente implicaría que nosotros apuntamos a comenzar por las grandes empresas multinacionales que, por ejemplo, innovan en tecnología que permite producir más en menos tiempo, es decir, que podría permitir reducir la jornada laboral, alivianar las cargas que significa el trabajo, con terribles secuelas para muchos compañeros en su físico inclusive. Y eso permitiría que se incorporen otros trabajadores, afectando la ganancia de los empresarios. Eso, la única forma de lograrlo, por supuesto, es con una gran organización y una gran lucha del pueblo trabajador, pero es la única alternativa para generar trabajo genuino si no queremos mantener de por vida un régimen social que tiene a gran parte de la población en la pobreza, que avancen en la flexibilización laboral. Es decir, su programa es avanzar cada vez más contra las mayorías populares, y el nuestro es tocar los intereses de esos grandes, que ellos paguen la crisis. Así que se puede implementar perfectamente. Por supuesto hace falta ese nivel de organización y de lucha de los trabajadores al que nosotros apostamos. Bien, Del Caño, para ir finalizando, si usted en este momento le tuviera que hablar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué tendrían que votarlo usted? ¿Qué les diría? Bueno, nosotros somos una fuerza política que ha tenido, como les decía anteriormente, una consecuencia en pelear por los derechos del pueblo trabajador
dentro de la Cámara de Diputados y como diputados hemos acompañado esa pelea. Hemos sido quienes hemos rechazado los dietazos y los aumentos de las dietas de los diputados y planteamos que todos tienen que cobrar lo mismo que un trabajador. De hecho, lo hemos llevado a la práctica y hemos cobrado lo mismo que un trabajador y el resto lo hemos destinado a la lucha de los trabajadores, a aportar a la lucha de los trabajadores, y porque somos la única fuerza política que tiene una salida para la gran mayoría del pueblo trabajador. Entonces, en ese marco me parece que la apuesta tiene que ser hacia el Frente de Izquierda para fortalecerlo en el Congreso y también como una gran fuerza política que sea alternativa ante los partidos que siempre gobernaron para los grandes empresarios. Bueno, Del Caño, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo y esperamos que más cerca de las elecciones poder estar hablando con usted nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, ese fue Nicolás Del Caño. Muy interesante la entrevista. La entrevista. Estuvo muy